Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 6 de enero de 2024 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos al Contraplano, el primero del año. Vendrán muchos más a lo largo de 2024. Este Contraplano tenía pensado hacerlo con Mónica. No sé si os acordaréis. Los contraescuchas más cafeteros, por supuesto que saben quién es Mónica, porque suele estar en los comentarios de la Contra en YouTube, y además los que vienen de viaje, que por cierto el siguiente viaje ya está en marcha, luego os hablo de él. Pues estos conocen bien a Mónica. Mónica ya estuvo aquí una vez. Iba a volver para empezar el año, pero está con la gripe. Ya sabéis estas navidades cómo han venido con la gripe. Yo lo que pasa es que la pillé en Inglaterra hace un mes, entonces cuando volví a España ya regresé inmunizado. Ha estado todo el mundo malo. Bien, iba a venir Mónica con una película que no me llegó a decir cuál era, así que lo dejamos para la próxima semana o la siguiente, si es Contraplano, que ya sabéis que la próxima tenemos contraportada. Bueno, lo que os decía del viaje, el contraviaje de esta primavera ya está en marcha, se ha llenado esta misma semana, de hecho hace 2 días solo, fue publicarlo, y en media hora, en 29 minutos, según me ha dicho Sergio Lacasa de Grupo Viajes, el viaje se llenó. De cualquier manera, podéis, hay una lista de espera abierta, y en todos los contraviajes creo que siempre alguno en algún momento se ha dado de baja por cualquier circunstancia imprevista, ¿no? Así que ha terminado pasando uno de la lista de espera. Es un viaje magnífico, ya os subí un vídeo a YouTube y os dejé un podcast en iVoox, tanto en la contrahistoria como en la contracrónica, que vamos a ir a las islas griegas, a una isla griega, la de Samos, y luego vamos a estar en Éfeso, en Mileto, en Priene, en fin, un viajazo, pero que no os podéis imaginar. Vamos a pasar 4 días magníficos el próximo mes de abril. Bien, volvamos con el contraplano, que es lo que nos toca hoy. Ya sabéis que este programa va de películas. Mi idea era traer una gran película hoy, que nos la trajese Mónica, pero he tenido que improvisar así un poco sobre la marcha. Cuando he hablado con ella por teléfono, se lo he notado en la voz y le he dicho: no salgas de casa y mucho menos te pongas delante de un micrófono con esa voz. Así que nada, he improvisado unas cuantas películas que me han ido dejando aquí los contraescuchas, lo han ido dejando en el WhatsApp de la Contra, que es el siguiente: 690 827909 más 34 delante, ya sabéis. Bien, pues me han ido llegando en los últimos tiempos y la verdad es que son todas buenas. He escogido 5, a ver si me entran las 5, no lo sé, porque hay una de ellas que es muy buena, pero ya ha pasado por aquí varias veces, espero no enrollarme. Y luego tengo otra que no está nada mal, que es la película de la semana. Bien, pues dicho esto, dicho el número de WhatsApp al que tenéis que enviar vuestras contracríticas en torno a los 2, 3, 4 minutos, ya sabéis, y que se oiga bien, es decir, que no tenga mucho ruido de fondo, al 690 827909. Dicho esto, pasamos ya al contraplano. Empezamos con José Ramón, que nos habla una vez más, no sé qué vez vaya, que viene esta película por aquí, esta película en sus distintas variantes, nos habla de Dune, pero esta vez la de David Lynch. Me ha gustado mucho escuchar el programa que le has dedicado a la película Dune. Y te cuento un poco mi visión y alguna anécdota que me ha resultado curiosa. Yo supe de la asistencia de Dune estando en segundo de carrera, cuando se empezó a hablar que venía, en principio se publicitó como otra saga como la de la Guerra de las Galaxias, porque en aquel entonces se había estrenado la Guerra de las Galaxias y el Imperio Contraataca. Yo me acuerdo que estaba en segundo de carrera. Y como venía esa película, y además salieron reportajes en revistas, en aquella época se publicitaban mucho los rodajes en revistas, y tenía un aspecto muy chulo. Sting era uno de los protagonistas, al muchacho casi no se le conocía. David Lynch en la Facultad de Bellas Artes, pues sí se hablaba bastante de él, pero para el público general no era muy conocido. Entonces, a raíz de eso yo me leí todo lo que había de Dune y me gustó muchísimo. Me volví durante una pequeña temporada en un entendido sobre Dune. Y entonces, en aquella época, ya te digo, no era la época del Imperio Contraataca, de Blade Runner, los efectos especiales. Pues estábamos hablando de 2 películas con unos efectos especiales muy bien conseguidos. Yo vi luego la película, se me quedó corta en cuanto al argumento y en cuanto a la ambientación y los efectos especiales no me gustó nada. Quitando la parte de los Harkonnen y demás, no me gustó.
sinceramente me decepcionó muchísimo. Los efectos especiales me resultaron muy malos, muy malos, muy malos. Yo ya también venía un poco de una edición que hizo la revista Totem, también en aquella época, dedicada al rodaje de la película Alien el octavo pasajero, y constantemente se estaba mencionando el intento que hizo Jodorowsky de hacer Dune, y constantemente se hablaba de los esfuerzos que habían hecho todos Moebius, Chris Foss, el Ron Cobb, todos los diseñadores que habían hecho storyboard, que habían hecho diseños que de cierto modo se reciclaron para hacer Alien el octavo pasajero hasta cierto punto. Entonces yo me sentí muy defraudado por la película de David Lynch. Sí que es verdad que cuando he visto la película ya de adulto, le he visto cosas que yo entonces no vi. Y la he apreciado mucho más, me ha gustado. Cuando yo la he visto yo después de 20 o 30 años, me ha gustado la película, cosa que cuando la vi de jovencito no me gustó nada. Eh, Luego también me he enterado de un tema y me he enterado a raíz de la película de Denis Villeneuve, que hace un... Me gustó mucho la de Blade Runner, la adaptación que hizo este hombre de... o la adaptación, ¿no? La secuela, ¿no? La de Blade Runner 2049 me gustó mucho y me ha gustado mucho el Dune que ha hecho. Por supuesto, los efectos especiales están al nivel de hoy en día, pero es que no solamente son los efectos especiales pueden estar muy bien, pero la estética de la película no casar con eso o no usarse bien los efectos especiales. Y este tío lo usó muy bien, la banda sonora es espectacular. Es verdad que lo que comenta es que la segunda parte afloja un poco, pero hay un tema que me gusta y un tema que no me gusta. La, la escena de esa especie como de auto sacramental que hacen con los Saudaukar es espectacular. O sea, eso me dejó sobrecogido. Pero sin embargo, las escenas de lucha entre los Saudaukar y los Fremen es que yo no lo distingo. Ahí hay un fallo en cuanto a ambientación que yo no distingo. Si bien en la de David Lynch tú veías los destiltrajes de los Fremen y se distinguían perfectamente de los Saudaukar, sin embargo en esta yo es que no los distingo. Son esa especie como de trajes medio espaciales, me resultan muy similares visualmente y ahí le pongo una pega. Pero por otra parte hay un tema que me gustó mucho y es que ponen que el abuelo del protagonista, ahora mismo no me sale el nombre del muchacho, pues era torero. De hecho, hay una escena cortada de la de David Lynch en que se ve que cuando hacen la mudanza se llevan la cabeza de toro disecada, que tiene el mismo aspecto que las cabezas de toro que tenemos en las tabernas de Sevilla. Y en la última, la de Denis, es que no me sale el apellido, la de Denis Villeneuve, se ve toda una serie de iconografía muy taurina, porque es que en la novela el abuelo del protagonista muere porque le coge un toro en una corrida de toros. O sea, el tío toreaba, evidentemente no era un toro de los que tenemos por aquí, era un toro el planeta de los Saudaukar, ahora mismo no me acuerdo, de Gedi Prime o algo de eso. Era un toro mutante que tenía en ese planeta y el abuelo era torero, ¿no? Es un detalle que solamente se pasa así de pasada, pero que está claro que Frank Herbert cuando escribió la saga, pues estaba en aquella época en la que el mundo del toro estaba muy de moda como algo muy típico español. Bueno, pues te dejo aquí mi pincelada, creo que ha salido un audio larguísimo, lo siento y nada, a seguir así. Un abrazo. Como decía antes, de Dune hemos hablado aquí pues en varias ocasiones, un montón de ellas. De hecho, ha sido película de la semana, creo, que tanto la de Villeneuve como la de David Lynch, los tres Dune. Bueno, también estuvo por aquí la de Jodorowsky, que no sé si hacía mucho tiempo, que no sé si fue película de la semana. Igual la puse como película de la semana, a pesar de que es una película que nunca vio la luz. Y bueno, la de Villeneuve sí, la de Villeneuve es de hace un par de años, ya veremos qué tal sale la segunda parte que se estrenará este año y luego la de David Lynch. La de Lynch fue la primera viable por lo menos que se hizo de Dune. Se estrenó hace ya 40 años, justo 40 años, se estrenó en 1984 y es una adaptación más o menos libre pero bastante fiel de la novela de Frank Herbert, que también ha pasado, aunque no la novela, no por el contraplano sino por la contraportada.
La película, para quien no la conozca, que de todo ahí en la Huerta del Señor, está ambientada en un futuro lejano, lejanísimo, en el que bueno, la humanidad está ya extendida no por el sistema solar, sino por toda la galaxia, y hay un planeta que se llama Arrakis, que también se le conoce como Dune. El nombre del planeta da título a la película y a la novela, o a la novela y a la película. Bien, pues en Dune es el único lugar donde se encuentra una sustancia que se llama especia, que es una sustancia necesaria para que las naves puedan viajar por el espacio. Claro, si estás por toda la galaxia, pues necesitas ir de un planeta a otro, ¿no? Bien, la película lo que hace es seguir la trama, mejor dicho, sigue a un tipo, el protagonista es un tipo llamado Paul Atreides, que es un dinasta, porque es el heredero de una casa dinástica llamada Atreides, y que le envían a este hombre, a Paul Atreides, a gobernar el planeta Arrakis, el planeta Dune, ¿no? Y allí se lo encuentra sin esperárselo con una conspiración que amenaza con destruir a su familia, el propio Arrakis, etc. Bueno, esta película, con una base literaria muy potente, fue un fracaso comercial en 1984. Fue también un fracaso de crítica. Esto cuando se estrenó. No fue una película que gustase, así que José Ramón, tranquilo, que a los críticos tampoco les gustó y a la mayor parte del público. Se pegó un buen costalazo Lynch con esta película. Pero, conforme han ido pasando los años, y ojo que han pasado ya unos cuantos, 40, ha ganado muchísima fama esta película. Ya en los años 90 se había convertido en una película de culto. Empezaron a sacar primero ediciones en VHS, luego posteriormente en DVD, en Blu-ray, etc. Daban pases, se hacía incluso merchandising de Dune. Esto estoy hablando 20 o 25 años después de su estreno. Yo cuando la vi de niño, porque esta película se estrenó en el 84 y yo era un niño, pues no me enteré muy bien de qué iba, si os digo la verdad, porque es una película para adultos, no es porque tenga excesiva violencia, ni escenas sexuales, nada de eso, estoy hablando de la pura historia que cuenta una historia de cierta complejidad. No es Star Wars ni pretende serlo en ningún momento, aunque efectivamente, José Ramón, a mí me pasó algo parecido a lo que te pasó a ti. Pensé que en el 83 se había estrenado El Retorno del Jedi y estábamos todos los niños de la época emocionadísimos con estas películas espaciales, así que nos sacaron Dune y dijimos, bueno, pues esto es la continuación de Star Wars con otros personajes. El Dune es una historia distinta, es una historia literaria. De hecho, el material literario de Frank Herbert es muy anterior a la primera de Star Wars, la del 78, la Guerra de las Galaxias, vamos. La novela, como comentábamos en la contraportada, fue publicada en 1965, es decir, 13 años antes de la primera de Star Wars. Y evidentemente Herbert no pensó en ningún momento que eso iba a ir a la gran pantalla, porque además tenía bastante complejidad y exigía mucho más de lo que el cine podía dar en aquel momento. Bueno, en aquella época, ahora que lo estoy pensando, en 1965 no se había estrenado ni siquiera 2001, Nadie sea en el espacio, de Stanley Kubrick. 2001 es del año 68, 3 años más tarde. El 2001 de Kubrick es la película que sienta las bases del género espacial moderno. No es Star Wars. Star Wars ya es heredero de ese espacio tal y como lo concibió Stanley Kubrick. La película está muy bien, esta de Dune, quiero decir. Está bien, visualmente. La película es buenísima, ya he hablado de ella aquí. Y visualmente para su época, a ver, los efectos especiales del año 84 eran los que eran. A nosotros nos parecían maravillosos. Durante las Navidades estaba haciendo una integral de Star Wars que hacía mucho tiempo que no las veía y empecé no la hice cronológica según la historia, sino según la fecha de estreno. Y claro, revisitando La Guerra de las Galaxias o El Imperio Contraataca o El Retorno del Jedi, yo son películas que no diré que me sé de memoria, pero que he visto muchas veces y recuerdo ver de niño y me parecía fabuloso, pero es que la sigo viendo hoy y me sigue gustando muchísimo, aunque claro, esos efectos especiales de los años 80 son los que son. Todavía no se había integrado la informática con el cine, eso sucedería ya a partir de la década de los 90, pero esta de Dune fue una película de gran presupuesto, una gran producción que se pudo permitir bastantes, en este caso David Lynch, muchas gollerías de efectos especiales. De hecho, este hombre creó un mundo de ciencia ficción en una novela. A partir de ahí le tenía que poner él la imagen, porque Herbert se había limitado a escribir. El diseño de producción está muy bien, y los efectos especiales para la época
no es tan mal. Hoy, claro, nos parecen de cartón piedra, claro. La película luego es bastante fiel al material original de Herbert y Lynch consiguió captar bien toda la complejidad de ese mundo. Esta película gana cuando la ves. Si la ves de niño no te va a decir gran cosa, pero si la ves ya a partir de la adolescencia, a los 15, los 16 años, es cuando empiezas a apreciar todos los matices. La complejidad del mundo, de los personajes. Vamos, que la película está entre los aficionados a la novela, la primera, la de Lynch, tuvo algunos que se quejaron, obviamente, pero ya sabéis, los puristas, pero la mayor parte de los dunistas estaban encantados con la película. Pero eso sí, la película tiene algunos defectos, no nos vamos a engañar. Es decir, es una gran película, pero no hay película perfecta. Es una película larga, es una película lenta, puede ser difícil de seguir para los espectadores que no están familiarizados con la manera de narrar de Herbert. Luego, además, tiene cierta interpretación libre, es decir, Lynch metió algunos elementos que no estaban en la novela, ¿no? Y esto, para los que son aficionados, los puristas, los que vienen de la novela, pues les choca un poco, ¿no? Pero vamos, en líneas generales. En líneas generales, Dune es una película que está muy bien, es ambiciosa, lo era en aquel momento, hay que mirar pensando que se hizo hace 40 años. Es compleja y la verdad es que es muy lynchiana. En su momento fue visualmente muy impactante, fiel al material original. No sé, ¿qué más se le puede pedir? Sí, bueno, que es larga, quizá debió hacerla más corta, ¿no? Que quizá debió imprimirle algo más de ritmo. Pero las películas de Lynch son así, es cine de autor, podríamos decir. Es decir, en líneas generales y mirado desde arriba y con la perspectiva que da el tiempo, podemos decir que aquella película estuvo muy bien, ¿no? Los efectos especiales, que es una de las cosas que José Ramón insiste, fueron bastante innovadores para aquella época. Es una combinación de efectos, tiene algunos efectos digitales muy primitivos, claro, muy rudimentarios, y el resto son efectos especiales físicos. Que era lo que se hacía en aquel entonces, ¿no? Tienen, por ejemplo, el planeta Arrakis, que es un planeta desértico. Hoy esencialmente es escenario real, con algunos efectos especiales, pero es todo producción. Las dunas de arena, por ejemplo, fueron creadas con arena real. Estos gusanos que viven en la arena del planeta Arrakis, que son unas criaturas gigantes, también eran animatrónica, es decir, marionetas, vamos. Y que eso junto con unos efectos especiales muy básicos. Estas marionetas tenían un trabajo impresionante, que a veces, que no voy a decir que es fácil el trabajo de CGI, de imágenes generadas por ordenador, que no lo es en absoluto, pero las limitaciones de lo físico están ahí. Las batallas, pues lo mismo, es decir, era todo físico, todo real, ¿no? En su momento, de hecho, la crítica, que fue dura con la película, con Dune, en cambio con los efectos especiales no les pareció mal del todo, ¿no? Dijeron que no estaba mal para el año 84. Eso sí, si lo vemos desde el año 2024, pues vemos que esos efectos especiales han envejecido fatal y son de cartón piedra y que se ve todo muy artificial, ¿no? En comparación con los efectos especiales modernos. También es verdad que en las películas de Star Wars, George Lucas, un fanático de los efectos especiales, de hecho él creó aparte de Lucasfilm, le creó una empresa de efectos especiales, Industrial Light and Magic, que sigue existiendo y que creo que sigue perteneciendo a Lucas todavía hoy. Él estaba especialmente centrado en eso. Una parte del futuro del cine, va a pasar por aquí, ¿no? Pero bueno, a pesar de sus defectos, que los tienen, Dune, los efectos especiales de Dune, suponen, digamos, una hazaña importante para su época, ¿no? En el caso de la versión de Villeneuve es distinto. Es una película muy posterior, es una película del año 2021. Es decir, habían pasado 40 años. Y el avance en este aspecto de 1984 a 2021 es mayor del que se había producido entre 1984 y 1944. Es que ha sido un cambio radical. En el momento en que entró la informática, como os decía, los de la versión de Villeneuve también fueron muy elogiados. Bueno, la película, de hecho, ganó 6 Oscars y uno de ellos era el de mejores efectos visuales, ¿no? En este caso ya había poca marioneta, ¿no? Poca animatrónica, vaya, no hacía falta, claro. No hace falta ya. Si tienes un ordenador que le puedes decir lo que quieras, ¿no? En este caso, lo que hicieron fue, bueno, sí, estar rodada en exteriores, obviamente se fueron a Jordania a rodar, pero hicieron un uso muy intensivo
de las... para los gusanos, para las naves espaciales, etcétera, para todo, ¿no? De la animación digital hecha por ordenador. Todo lo que ves que es un poco que no está en el mundo real, tiras del ordenador y lo hace. Pero claro, es que a Villeneuve tampoco le faltaba dinero. El Dune de 2021 tenía un presupuesto de 165 millones de dólares. Una buena parte se fue en actores, en escenarios, en vestuario, en exteriores. Yo digo, se rodó el planeta Arrakis, está rodado en Jordania. Pero es que aún les quedó mucho, muchísimo para efectos especiales. De hecho, la escala de los efectos especiales en el Dune de Villeneuve es grandiosa. Bueno, a ver, la miramos incluso en esta época, si la comparamos con otras, que estamos a hitos de esto, de mundos artificiales creados en el cine. Villeneuve sabía que la de Lynch había sido muy innovadora en el 84 y no quería quedarse por debajo. Cuando Denis Villeneuve se pone con esta película, la primera película que mira es el Dune de Lynch. Es lo que quiere como mínimo igualar. Y por supuesto, si puede, también superar. Pero claro, es que hoy en este aspecto se juega otra liga distinta. No tiene nada que ver. Los directores tienen a su alcance, gracias a la tecnología, un lienzo en el que pueden pintar todo lo que quieran. Cualquier cosa que esté en su cabeza lo pueden trasladar al celuloide. Es cierto que eso evidentemente dispara el coste de producción, como no podía ser de otra manera, porque conseguir buenos animadores, son unos especialistas muy cualificados y muy bien pagados y, en fin, que requiere poner a mucha gente a trabajar. Pero es que en este caso, como os decía antes, a Villeneuve no le faltaban los fondos. Le sobraba el dinero para hacer esta película. Lo que no sabemos, y esto es un misterio, ya veremos, porque esto evidentemente lo dirá el tiempo. Por ahora han pasado solo, 3 años desde su estreno y además va a volver a intentarlo este año con una segunda parte, ¿no? Lo que no tenemos ni idea es de si esta de Denis Villeneuve, el segundo Dune, bueno, el tercero con el de Jodorowsky o el cuarto, porque se hizo una serie para televisión, creo que fue en el año 99 o 2000, pero claro, con muchas menos ambiciones. Bien, pues si este Dune adquirirá el estatus de película de culto, como sí le ha sucedido a la de Lynch. Yo lo veo difícil, si os soy sincero. Es una buena película, sin duda, y yo ya le eché flores aquí cuando pasó por el contraplano, pero para convertirse en una película de culto hace falta algo más. Y no se sabe muy bien lo que es. Hace falta, podríamos hablar, ya que hablamos de Dune, la especia, ¿no? Pues se necesita la especia y eso no sé yo si lo tiene. En ese algo, entre otras cosas, es un combinado de varias cosas. Una de ellas es haber fracasado en taquilla en el momento de su estreno. Y ese no es ni mucho menos el caso de Dune, del Dune de Villeneuve, que recaudó algo así como 500 millones de dólares. Fue una de las películas más taquilleras de 2021. Bueno, esa es la razón en última instancia por la que se han puesto con la segunda, que se estrenará este año. Vamos a ver qué tal sale. Bien, vamos a pasar a la siguiente, pero antes de eso vamos a ver dónde se puede ver, que esto me gusta recordarlo siempre al final, dónde se puede ver Dune en las plataformas, estoy hablando. Al principio del contraplano, cuando empecé a hacer esto allá por el año 2017, miraba a ver si estaba o no estaba en DVD, no sé si lo recordaréis. Ahora ya evidentemente, pues el DVD, pocos. Bueno, yo el Star Wars me lo he visto en Blu-ray, ¿eh? Lo tengo aquí en casa y ya pues ya sabéis, estos días navideños que anochece muy, muy tempranito y bueno, pues te ves una película o varias y las tengo ahí en Blu-ray que se ve la mar de bien. Bien, lo tenemos, aquí lo veo en Just Watch. La de 2021 está en HBO Max, en stream. Es decir, gratis, dentro del paquete. En el resto de plataformas hay que pagar por comprarla, ni siquiera dan la opción de alquiler. A ver, en Apple TV 5,99, en Amazon Prime 5,99, Rakuten, tal, bien. 6 euros, vamos. Y si queréis verla de gratis, tenéis que estar suscritos a HBO Max. Y luego la del 84, la de David Lynch, esta está en stream en varias. Bueno, esta está muy accesible. Está en Prime Video, está en Movistar Plus, está en Rakuten, está en Plex, Pluto TV y MGM. Y luego el resto ya es de alquiler. Vamos, que no son películas especialmente complicadas de rescatar para ponérselas a ver.
Vamos ahora con Pablo, que nos trae una película judicial, una gran película judicial de los años 90. Buenas noches, Fernando. Como en el último contraplano que escuché te quejabas un poco de que te quedabas sin películas, voy a lanzar una que no sé si habrá pasado ya, no lo he comprobado, pero bueno, es una película que es de una época que para mí es de las mejores del cine, ¿no? Es de los 90. La película es un drama de este cine jurídico y militar, si se puede llamar de alguna forma. Y bueno, se tituló aquí Algunos hombres buenos. Esta película, creo que estuvo nominada a varios Oscars, no sé si 3 o 4. No me acuerdo el director, pero sí que es verdad que tenía un reparto bastante bueno con Tom Cruise, Jack Nicholson, Demi Moore, Kevin Bacon, Kiefer Sutherland y bueno, algún que otro también secundario bastante bueno, sobre todo de la época. Y bueno, la historia se basa en que parece ser como si hubiera habido un asesinato. Parece que hay un asesinato de un soldado en la base de Guantánamo. Y bueno, el caso termina llegando a Demi Moore y a Tom Cruise. Demi Moore se encargará de supervisar que Tom Cruise haga su trabajo, digamos, porque él es un recién licenciado en Derecho, como quien dice, y que tampoco lleva mucho tiempo en el ejército y como que no se implica demasiado en los casos porque lo ve todo muy claro y así se evita tener que ir a juicio y como que intenta pasarlo todo muy sencillo para luego pues llegar a licenciarse en el ejército y a lo mejor conseguir un mejor trabajo. Y bueno, Demi Moore está muy convencida de que, aunque parece un asesinato muy claro, pues como que hay algo más detrás y que los dos soldados acusados de matar a un compañero suyo, pues pueden ser inocentes. Y bueno, pues al principio pues las ve y las desea para intentar hacer que el personaje de Tom Cruise se implique. Y todo parece bastante complicado, ¿no? Porque conlleva bastantes riesgos, ¿no? Y entonces toda la película es un poco como que se ve que sí parece ser que van a ser inocentes estos chicos, pero que probar su inocencia es muy complicado y comporta bastantes riesgos, ¿no? Y bueno, es una película que está muy bien. Yo os la recomiendo al que no la haya visto, si es que hay alguien que no la ha visto. Y tampoco voy a destripar mucho más, pero pues nada, ahí queda mi recomendación. Y nada más, un saludo y muchas gracias. Hasta luego. Algunos hombres buenos, A Few Good Men, que es como se titula en su versión original, su título original, en América, en la América hispana se la tituló no como Algunos hombres buenos, que es una traducción directa del inglés, A Few Good Men. Allí se la tituló, según he podido enterarme ahora, mientras buscaba un poco de información, se tituló Cuestión de honor. Así que los que estéis en América no os sonará eso de Algunos hombres buenos, que es como la tradujeron para la versión doblada en español. A ver, es una película del año 92, una película que está muy bien, muy buena película, una de las mejores del género judicial o de juicios, y aborda una serie de temas muy interesantes, como cuál es el límite del deber o cuál es el límite que tiene la autoridad, concretamente en el terreno militar. La película tiene una base literaria. De ahí que tenga ese guión tan magnífico y cuente una historia tan buena, ¿no? Es una obra de teatro original de un tipo llamado Aaron Sorkin, de unos años antes, y tiene un reparto magnífico. Está Tom Cruise, que es el protagonista absoluto, digamos. Está Jack Nicholson, que lo hace magnífico. Está Demi Moore, está Kevin Bacon, Kiefer Sutherland también. Pero la película arranca en la base naval de la bahía de Guantánamo, en Cuba. Allí 2 marines son acusados de asesinar a otro marine. Pues aparece un teniente del cuerpo jurídico de la Armada que se llama Caffey, que es el teniente Caffey, que es Tom Cruise, que es un abogado joven, sin experiencia y que le asignan a defender a los marines, ¿no? La idea de poner a este abogado es porque es muy joven y, claro, desistirá pronto. Terminará suscribiendo la versión oficial, se condenará a estos 2 infelices y el caso quedará cerrado. Pero Caffey es un tipo joven pero muy profesional, así que se profundiza en el caso, empieza a investigar y descubre que hay una red de intereses que están cubriendo algo. Esa trama llega hasta la cima de la cadena de mando militar en la base. Entonces aparece otro personaje, que es un coronel que se llama Nathan Jessup, que es el comandante de la base de los marines, que es quien está detrás de todo. Es decir, Jessup les había ordenado a los marines que le aplicasen un código rojo
a este marine muerto. El soldado Santiago se llama. Bueno, vamos, que le diesen una paliza de muerte. Bueno, Jack Nicholson es el que mejor está en toda la película. Estos papeles suyos míticos, ¿no? Es una actuación magistral. El que es un tipo, pues la imagen que podemos tener de un coronel de los marines, vamos, tal cual, lo encaja a la percepción. Es un tipo duro, autoritario, implacable, con muchísimo carisma, eso sí, al menos entre sus hombres, ¿no? Tipo con una ambigüedad moral evidente, que se ve hasta la última de las escenas, ¿no? Luego Demi Moore está, eso también es una teniente, que se llama Teniente Calloway, creo, algo así, que es una abogada militar, una tipa dura, ¿no? Que ayuda a Kaffee en la defensa. De hecho, el personaje de Calloway, de Demi Moore, es algo así como, yo diría, el contrapunto, ¿no? De Kaffee. Uno es idealista, de buenas formas, y la otra es durísima, ¿no? Es ella, de hecho, la que le está empujando para seguir con este caso, a pesar de que lo tiene realmente difícil, porque es un pipiolo, un abogado jovencísimo que está enfrentándose pues a un coronel de los marines, un tipo con medallas, que ha estado en Vietnam, etcétera, ¿no? Bueno, la película está muy bien, es una película tensa, con mucho suspense, ¿no? Estas películas de juicios bien hechas, caray. Las escenas del tribunal, una película de juicios tiene que pasar buena parte del metraje, tiene que ser en la sala de vistas. Estas están particularmente bien hechas. Tienen algunas líneas de guión francamente memorables. Entre ellas está pues el interrogatorio final de Kaffee delante del juez con el jurado que les manda salir, etcétera. Bueno, todo el guión es excelente. Y el reparto, como os he dicho antes, es de primera categoría. Bien, vamos a ver dónde dan algunos hombres buenos o cuestión de honor. En algunos hombres buenos, bueno, lo estoy mirando para las plataformas en España, que es lo que el Just Watch que estoy viendo. Algunos hombres buenos lo están dando en Stream en Filmin, y luego para alquilar en streamers, ya sabéis, dentro del paquete, y luego para alquilar está en Amazon por 1,99, pues me parece muy barato, porque es una gran película. Si no la habéis visto y tenéis Amazon Prime, está magnífico, vamos, 1,99, y luego lo tiene en Apple TV, en Apple TV está algo más caro, sale por 3,99. Pero vamos, si no habéis visto esta película, a lo tonto tiene ya pues más de 30 años, del año 92, pero la película está muy bien y os gusta este tipo de cine, que para mucha gente se le hace bola, se le hace pesado, vamos, hablar, incluso hasta claustrofóbico. El cine de juicios no es para todo el mundo, no es para todos los gustos. Evidentemente es del gusto de jueces y abogados, naturalmente, y de los AMI también. A mí me gustan mucho estas películas, porque en general las películas en las que se habla me gustan mucho, me gustan más que las películas de acción. Pero vamos, que si os ponéis pensando que vais a ver acción y trepidante, olvidaos, no tiene nada de eso. Pero en todo lo demás, sinceramente, está muy bien. Bien, vamos ahora con Mario, que nos trae una serie de temática histórica que es posible que muchos de vosotros hayáis visto. Es una serie de hace ya unos años, eso sí, de Movistar Plus. Muy buenas, Fernando, y a todos los contraescuchas. Hoy vengo a contaros una serie de las que realmente vi hace unos años y que me dejó completamente obnubilado. Creo que para los amantes de la historia, y concretamente de la historia de España, de la historia de España en América, es una serie imprescindible. Y os la vengo a contar. Se llama Conquistadores Adventum. Esta serie me hizo pensar en su momento que realmente en España sí que había algunas producciones que podían estar al nivel de las grandes producciones estadounidenses, ¿no? Y que siempre decimos que la historia española no está bien tratada porque no tenemos una potente industria cinematográfica que la cuente. Bueno, pues esta serie que se estrenó en el año 2018 o 19, creo que alcanzó unas altísimas cotas de calidad y por eso os la vengo a contar. La serie se llama Conquistadores Adventum y está dirigida por el director Israel del Santo en la plataforma Movistar Plus. Israel del Santo es un director que tiene bastantes producciones y que os recomiendo que veáis porque la verdad que a mí me gusta mucho todo lo que hace. En esta serie concretamente se trata de una miniserie de 8 capítulos de 50 minutos que tiene como planteamiento contar los 30 primeros años de la presencia española en América, digamos, empezando por el descubrimiento de Colón de América en una isla antillana y terminando por la primera circunnavegación al mundo de Magallanes y Elcano.
Bueno, creo que la serie está contada de manera magistral. El primer digamos, capítulo empieza con Isabel de Castilla en el campamento granadino de Santa Fe, pues a punto de tomar la ciudad de Granada, y allí va a visitarle Cristóbal Colón para contarle el plan que tiene para llegar a la India, digamos, por el lado occidental. Precisamente Isabel de Castilla es la única actriz reconocida, digamos, que tiene esta serie, que es Cayetana Guillén Cuervo, una grandísima actriz que hace un gran papel. El resto de actores son bastante más amateur, y a pesar de todo ello yo creo que el resultado es excelente. Como os decía, al cabo de 8 capítulos se van contando distintas historias de los conquistadores. Por supuesto hay algunos que son muy conocidos, como evidentemente el propio Cristóbal Colón, Juan de la Cosa, los hermanos Pinzón, que viajaron con él en el primer viaje a América, pero luego ya en otros capítulos se adentra en otras historias menos conocidas e igualmente interesantes. Por ejemplo, descubre el personaje que para mí no era un personaje conocido, de Alonso de Ojeda, al que describe como un conquistador implacable, sediento de sangre y que hará la guerra por su cuenta. Que tiene una función muy importante en Venezuela, junto con Francisco de Pizarro, que aparece también brevemente. Luego en otro capítulo también cuenta las atrocidades que realizaron algunos conquistadores en América con los indígenas, y cómo el fray Bartolomé de las Casas denunció esa situación y cómo esa situación llegó a los oídos de la propia reina Isabel. Hay otros capítulos que cuentan algunas de las gestas más impresionantes de la historia de la humanidad, y me emocionó muchísimo, por ejemplo, el capítulo de Núñez de Balboa, en el que descubre el Mar del Sur, en lo que hoy se llama el Pacífico, pues pasando por Panamá, ¿no? Cruzando Panamá de lado a lado, junto con un equipo de conquistadores españoles y también de indígenas. Y luego los últimos 3 capítulos de la serie están destinados a contar la primera circunnavegación, la gesta de Magallanes y Elcano y en fin, de su tripulación. Creo que consigue en muy poco tiempo contar los puntos más interesantes, más importantes de esta gesta épica absolutamente memorable para la historia de la humanidad. Y luego también nos trae algunos otros conquistadores menos conocidos, insisto, pero que fueron muy importantes en estos primeros 30 años, como Pedro Arias Dávila, que fue enemigo de Alonso de Ojeda, o Pánfilo de Narváez, que inició una expedición bastante desastrosa por el sur de Estados Unidos. Pienso que esta serie merece muchísimo la pena. Creo que en fin, que es una joya poco conocida y que seguramente los contraescuchas van a apreciar. Así que un abrazo a todos y espero que la disfrutéis. De esta serie española que se llama Conquistadores Adventum, solo así, Conquistadores Adventum. El Adventum no sé muy bien lo que pinta ahí, porque aunque se llamase Conquistadores hubiera bastado y de hecho hubiera sobrado. Bien, solo he visto el primero de los capítulos. Este lo dieron en abierto. De hecho, lo subieron a YouTube. Yo lo vi en YouTube, pues no sé si el mismo día o al día siguiente que lo anunciaron. Y me puse, recuerdo, y me lo llevé a la tele, para poderlo ver en pantalla algo más grande, ¿no? Del resto me han hablado. Son 7 capítulos más, y luego lo que hice fue leer algunas críticas en prensa. No es que me plantease darme de alta en Movistar Plus solo por esta serie, pero vamos, que no me hubiera importado, no me importaría verla, la serie completa. La serie es de hace ya más de 6 años, casi 7, se estrenó en el año 2017, y entre los aficionados a la historia en aquel momento causó cierto revuelo. Porque la verdad es que no se hace mucho cine histórico. Y en España menos aún. El cine histórico, lo he dicho muchas veces aquí, es caro de hacer. Son exteriores, decorados, hay que meterle CGI en el momento en el que quieres tener planos un poco más ambiciosos, vestuario, en fin, los guiones. Un buen guion histórico también es caro. Y bueno, aquí ya sabemos, aparte de que es caro, en España ya sabemos que cuando se ponen con algo tienden a estropearlo, porque vuelcan en las películas todos los complejos de nuestra época. Esto sucede en todos los países, pero en España, pues todavía más. Al parecer está la serie muy bien hecha. Tiene, desde el punto de vista visual, parece algo estadounidense. Por el capítulo que yo vi, ojo, lo vi hace un montón de tiempo, pero vamos, algo se me ha quedado en la cabeza.
una cosa muy trabajada desde el punto de vista visual. Está a caballo entre la ficción y el documental. Y por lo que vi le pusieron bastantes ganas. Eso sí, las críticas no eran todas buenas, ¿eh? Algunas la ponían verde. Decían que la producción y los efectos visuales eran muy buenos, que estaban a la altura de las grandes producciones de Estados Unidos, que los paisajes y las batallas incluso estaban recreadas con detalle y tal, o que el vestuario y la ambientación eran muy buenos, pero vamos, que la cosa se quedaba ahí. El reparto de la serie también recibe algunos elogios, por lo que recuerdo. Vamos, yo el único capítulo que he visto, que fue el primero, pues ahí estaba Aitana Sánchez Gijón, por lo que recuerdo, interpretando a Isabel la Católica. Y si os digo la verdad, llenaba bastante el personaje, lo hacía bien. Es una pena que no se haga más cine histórico en España, porque hay algunos actores que lo harían francamente bien. Luego le criticaron, como era de prever, y esto se sabía ya desde el primer momento, porque se haga lo que se haga, se van a recibir críticas. La historia es una... en todo el mundo, pero en España especialmente es un arma. Le criticaron falta de rigor histórico y tener un enfoque muy sesgado. Aquí nos encontraríamos con el problema de siempre en el cine español. En un país en el que tenemos una relación tan tormentosa con nuestra propia historia, es dificilísimo hacer cine histórico. O se cae en películas como esas que se hacían en el franquismo, que lo dulcificaban todo, porque estaban hechas en clave patriótica, esas películas históricas de los años 40 y 50, que son un poco de chiste, la verdad. O se caen esas películas en las que todo lo que hicieron los españoles en el pasado pues estuvo mal hecho. Era gente violenta, fanática, de la que necesariamente nos tenemos que avergonzar, claro. Esto es algo que a mí me desespera, en tanto que soy divulgador histórico, es decir, que me pilla de cerca. Caray, no cuesta tanto aproximarse de manera fría y desapasionada a los hechos históricos. Ahí están. Hazlo de manera, ya digo, desapasionada, ni a favor ni en contra, cuéntalos. Estamos hablando de lo que sucedió hace 500 años, no hace 30, que nos caiga muy de cerca. Los conquistadores no fueron unos santos, pero tampoco unos diablos. Eran gente de su tiempo haciendo cosas fuera de lo común para los hombres de su tiempo. No sé, ya solo por eso merece la pena contar su historia. Luego otro de los problemas, y este tiene que ver más con el cine histórico en general y no solo con el que toca la historia de España, es el de las licencias narrativas. Una película histórica no deja de ser eso, una película antes de cualquier otra cosa. Es decir, una película de ficción, otra cosa distinta sería un documental. En este caso de Conquistadores, por lo que vi, era medio-medio. Y hay una fórmula mixta que estas hibridaciones no suelen funcionar por regla general. Pero bueno, una película, no deja de ser una película y ya. Y una película es una historia narrada y contada sobre hechos que pueden estar basados en algo que ha sucedido o completamente libre. El caso que hemos visto, la película que hemos visto antes, Algunos hombres buenos, pues es completamente libre, porque se salió de la mente de Aaron Sorkin y se terminó convirtiendo primero en una obra de teatro y luego en una película. Pero no el caso de La conquista de México, por ejemplo. Ahí sí que tienes una base real. Y tienes además que hacerlo entretenido para que la gente no te cambie de canal o vaya al cine a verla, ¿no? Una película histórica es lo más parecido que vamos a encontrar a una novela histórica, pero claro, con imágenes. No es un documental, es una película. El director necesariamente tiene que tomarse licencias, no le queda otra. Y no pasa nada por hacerlo, siempre y cuando estas licencias no sean excesivas, que al final pues termine desfigurando por completa la época y los personajes, y sobre todo, y más importante, no sean malintencionadas. Es decir, que se tomen esas licencias siempre en la misma dirección y para apuntalar una agenda ideológica concreta, muy del presente. Pero por lo demás, si no caen en este tipo de excesos, son bienvenidas, porque ayudan al curso de la historia. Caray, contar 30 años de historia, como pretende esta serie, en 8 capítulos es francamente difícil. Necesita recurrir a ciertas licencias. Es que es inevitable, no queda otra. Pero vamos, poco más puedo decir de esta serie porque solo vi el primer capítulo, no los 7 restantes. Nunca he estado suscrito a Movistar Plus, así que me quedaré sin verla. Lo que no sé es el éxito que tuvo, porque en su momento pensé que quizás si aquello funcionaba como había funcionado La Casa de Papel, pues haría más series de este tipo, así de inspiración histórica. Pero se quedaron en esto, se quedaron en esta de Conquistadores. Estamos hablando hace ya casi 7 años, ¿eh? Vamos, que han tenido tiempo de sobra para hacer una segunda, una tercera y una cuarta parte.
Si no lo han hecho es porque entienden que no va a tener audiencia y por lo tanto van a tirar el dinero, cosa que los productores no están dispuestos a hacer como es normal. Bien, la podéis seguir viendo, digo yo, que se seguirá disponible porque se gastaron su dinero en producirla en Movistar Plus. Bien, queridos, me iban a entrar 5, pero al final me han entrado 3. Eso sí, las 3 buenas. Vaya una cosa por la otra. No quiero tampoco alargar el programa más de lo que debe de ser de largo, que es, ya sabéis, esos 35, 40 minutos, 45 como mucho es lo ideal en una contracrónica, una contracrónica cultural, un contraplano. No me gusta quitaros más tiempo del que estáis dispuesto a darme y ya me dais muchísimo a lo largo de la semana. Bien, pues con esto damos por concluido el contraplano de hoy. Mañana será domingo y los domingos hay contrarréplica. Así que, por cierto, será domingo y vienen los Reyes, que lo sepáis. Esto os lo digo porque si habéis sido bueno, lo mismo os echan algo. Bien, pues con esto, queridos amigos, si no os han echado nada, al menos tendréis la contrarréplica de mañana. Con esto me despido de todos vosotros. Hasta mañana.